Buenas noches, en esta noche de jueves un poco fría con algunas gotas de lluvia. Bienvenidos a este capítulo número 20 de Conversemos San Miguel. Capítulo número 20, llevamos muchos capítulos conversando de actualidad, conversando de nuestra comuna, conversando de lo que sucede. Hoy día tenemos un tema muy especial y un gran invitado. Les voy a dar la bienvenida a Matías Goyenechea, académico de la Universidad de Chile, experto en salud. Bienvenido, Mati, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. Un gusto participar de este espacio. No había tenido la oportunidad de hacerlo antes, así que muy contento de poder tener la oportunidad. Así que, bien. Sí, no habíamos podido coordinar con el Mati una hora para que pudiera estar en este espacio, conversáramos un poquito de lo que está sucediendo, pero hoy día se dio el espacio, tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a partir conversando, porque el Matías es experto en salud pública, ha trabajado mucho, está trabajando bastante en estos temas. Hoy día viene saliendo una reunión con gremios de la salud también que están ahí articulando, tratando de armarse, así que vamos a partir. Mati, hoy día llevamos desde marzo con esta pandemia, hemos visto que como desde el gobierno nos habla de este mejor sistema de salud del planeta, pero también vemos que tenemos ministros que están rechazando el postnatal de emergencia, tenemos un gobierno que claramente está perdiendo el foco. Entonces, vamos a partir hoy día, y mi pregunta al hueso, directa a la primera, ¿qué es lo principal hoy día según tu visión? Porque hoy día tenemos un foco que está atacando el gobierno, pero ¿cuál debería ser el foco que debe atacar el gobierno para que podamos contener un poco más esta pandemia? Sí, bueno, efectivamente, nosotros yo creo que hemos estado estos últimos, yo creo desde finales de abril, principios de mayo, que esto se ha venido descontrolando en términos de los números, de la cantidad de casos diarios que se están produciendo, de contagios de COVID-19, así como también la tensión que esto implica para la red asistencial. Más o menos, para que se hagan una idea, por esos 5.000 casos o 4.000 casos diarios que están habiendo, alrededor casi de un 10% va a requerir en algún momento de llegar al hospital, en alguno de sus niveles. Entonces estamos hablando de que son números bastante altos de presión asistencial que se va generando por cada uno de estos días. Yo diría que en general la aproximación que ha tenido el gobierno respecto de la pandemia ha tenido como foco la mantención de la actividad del país, por un lado. Entonces, ellos tomaron una aproximación que se trató de evitar todo tipo de medidas que pudiesen cerrar comercio, cerrar la ciudad, etcétera. Hay entrevistas incluso donde el ministro sale diciendo que la peor decisión que se ha tomado es la de haber cerrado los colegios y las clases. Entonces, y esto tiene que ver con que ellos, o al menos lo que más o menos se ha venido trasluciendo a partir de entrevistas, etcétera, que ha dado el ministro, es que ellos querían lograr una especie de inmunidad poblacional a partir de que la población se contrajera el virus. Y para lograr inmunidad, en este caso poblacional, se requiere que al menos que más de la mitad de la población tenga el virus o se contagie. Entonces, por eso es que ellos trataron de no tomar medidas de restricción para evitar los contagios, sino que querían promover el contagio para lograr inmunidad y que esto no nos afectara posiblemente en el futuro. El problema de eso es que la letalidad del virus es alta, la carga asistencial que genera el virus es alta, por lo tanto es una aproximación probablemente equivocada. Los énfasis han estado puestos en este sentido, más que en prevenir contagios, han estado puestos sobre los aspectos curativos asistenciales. Entonces, el énfasis en un primer momento, y yo creo que ha sido desde casi el comienzo, la cantidad de ventiladores y la cantidad de camas que han estado disponibles.
Entonces, ese ha sido, yo diría, como el énfasis, y probablemente ahora en estos últimos días el énfasis ha estado puesto en la cantidad de cajas que se entregan y el rédito político que obtienen de la foto con la señora entregándole la caja. Entonces, pero sus aproximaciones en este sentido han sido de una lógica que ha tratado de mantener el mercado funcionando, de tratar de sacar partido político, o sea, un partido chico además, o sea, entonces muy equivocado en eso. Y se ha perdido de vista lo más fundamental, que es en un tipo de epidemias o brotes, uno tiene que efectivamente pesquisar casos, o sea, encontrar, identificar a aquellas personas que tengan el virus, hacer el seguimiento y la trazabilidad de esos casos, investigar con dónde, a quién se relacionó y aislarlo a esos contactos y a ese caso. Esa es la mejor forma en la cual, y es un poco lo que ha sido como lo que se ha transmitido desde la OMS, desde el mismo consejo asesor que asesora el gobierno, ha estado planteando un poco esto, o sea, de que es necesario identificar, trazar y aislar los contactos y casos. Esto no se hizo. El consejo asesor, por ejemplo, planteó desde enero, o sea, no, marzo, perdón, que era necesario poner el énfasis en el aislamiento efectivo. ¿Por qué? Porque básicamente los humanos son los que transmiten el virus. Es el principal vector de transmisión, son los humanos. Entonces, en la medida en que tú sacas a aquellas personas que tienen el virus, se va disminuyendo la cantidad de casos que se van a ir produciendo. Y por eso es que el énfasis estaba puesto en residencia sanitaria y en aislamiento efectivo de esos casos. El gobierno no escuchó eso, no puso el énfasis en las residencias sanitarias, en la política de residencia sanitaria, sino que optó por seguir con los ventiladores y comprarlos a China, y al final no eran de China o venían malos, qué sé yo, o sea, al final los sacaban de una camioneta y los ponían ahí fuera del aeropuerto para hacer la cuña. Pero el tema es que nosotros dejamos de hacer esa pega que era esencial, y lo que finalmente pasó es que en un primer momento, cuando llega el virus, eran casos importados, casos que venían de personas que viajaron al extranjero, que se contagiaron, y en ese momento haber tenido una política de aislamiento mucho más importante y más radical hubiera evitado de que se hubiera traspasado el virus hacia, por ejemplo, las zonas más vulnerables de la ciudad, que fue lo que terminó pasando. Y que hoy día estamos pagando las consecuencias de eso. Entonces, ese yo diría que es una primera arista del problema. Lo segundo es que, bueno, nosotros tenemos un sistema de salud segmentado, desigual, y entonces nuestro sistema de salud y la respuesta de salud que podemos entregar no era tan buena. Y es por eso que era importante generar políticas de prevención, de tomar cuarentenas, de hacer las residencias sanitarias, etcétera, porque en vez de ir expandiendo nuestra capacidad de oferta pública, lo que hemos hecho ha sido reduciéndola para darle espacio al privado para que pueda aumentar su capacidad. Entonces, hay un problema respecto a eso. Nuestra capacidad en términos de autoridad sanitaria era deficiente. Hoy día la Seremi no tiene el personal suficiente para poder hacer el seguimiento telefónico incluso. Entonces, todos los días quedan miles de llamados pendientes de hacer. Y eso ha implicado que la atención primaria sea la que tenga que entrar ahora al rescate de este proceso. Los niveles o la capacidad de testear también era deficiente. No estábamos preparados, nos demoramos 3 a 4 meses, casi no, 3 meses, en poder tener el nivel de test que tenemos hoy día. O sea, el escalar la respuesta sanitaria fue muy lento. Y está este énfasis curativo que pone el énfasis en los ventiladores y las camas y no en las cuarentenas, no en la educación, la comunicación hacia la población. Entonces, yo diría que ese ha sido básicamente el problema, y los énfasis en el fondo que faltaron es tener esta lógica preventiva de evitar los contagios a través de cuarentenas cuando sean oportunas tomarlas. Se entiende de que no todos los lugares, en el fondo, si hay 1 o 2 casos, con un aislamiento efectivo de esos casos uno puede evitar hacer una cuarentena. Pero cuando la situación epidemiológica sí lo demanda, por ejemplo, a partir de la cantidad de casos activos que hay, o sea, la carga viral que hay en la población, que sea
importante, se requiere tomar este tipo de medidas justamente para disminuir el desplazamiento de las personas que son los vectores de transmisión. Y eso es lo que nos ha dado. Al parecer por ahí yo siento que con el Matías nos conocemos hace mucho tiempo y siempre hemos venido diciendo que en salud lo más importante es la prevención y la promoción, pero se sigue entendiendo que el concepto de la salud bajo este sistema medio ideológico neoliberal es la cura, así como la enfermedad. Entonces, desde ahí siento que se viene todavía este tema de no entender la debería escuchar dentro de esta mesa asesora, porque ¿quién más debería estar asesorando al gobierno hoy día y el gobierno escuchándolo? Porque creo que aquí estamos claros que el gobierno no está escuchando a mucha gente y cuando tenemos subsecretarios que son ingenieros comerciales y no expertos en salud, vemos que están medio desenfocados. Pero ¿quién debería estar en esta mesa de emergencia y de contingencia sanitaria en estos momentos? Sí, a ver, yo creo que un elemento que ha sido grave respecto de la forma en la cual se ha venido gestionando este proceso o la gobernanza de este proceso es que está hoy día todas las decisiones y toda la gobernanza depende de una sola persona, que es el señor Mañalich. La toma de decisiones la hace él. En otros países, por ejemplo, ni siquiera es la figura del ministro de Salud la que encabezan estos procesos, sino que son, no sé, la Angela Merkel, el señor Fernández en Argentina, o sea, los presidentes del país, no el ministro del caso que apoya obviamente, pero que no es el vocero y el que toma las decisiones. Acá la toma de decisiones sanitarias, la vocería y las definiciones estratégicas han estado plasmadas en este caballero. Y en el fondo, la creación de la mesa social COVID-19 también surge porque estaba siendo desbordado a partir de la intervención de los gobiernos locales, de los alcaldes directamente, que presionaban o presionaron tomando decisiones de, por ejemplo, cerrar los colegios. Y eso generó un importante cuestionamiento a la conducción. ¿Y cuál manera se buscó? Generar estos espacios de participación que son de carácter consultivo. Entonces yo diría que ahí hay un primer límite de este modelo. O sea, tenemos una conducción que ha sido autoritaria, centrada en la figura del ministro, con niveles de participación consultivos además, y además tenemos la participación en esos espacios que está limitada a solamente algunos tipos de actores. No están, por ejemplo, las organizaciones de los trabajadores de la salud, o no están todos los colegios profesionales, está solamente el colegio médico y los alcaldes y 2 universidades, y hace poco se amplió la participación hacia otros actores más. Pero, de todas maneras, esto sigue siendo un modelo limitado de participación, y más bien lo que se ha venido demandando de parte de las organizaciones de la sociedad civil, así como los espacios más políticos, es de que exista el mismo colegio médico también sacó ahora una declaración en torno a un nuevo modelo de participación donde estén los trabajadores de la salud incluidos, por ejemplo. Entonces yo diría que eso es un elemento esencial. Y yo creo que además de tener un espacio que sea solamente restringido a lo consultivo, que además no lo consultan de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, por último, fuera de consultivo de verdad, pero no lo consultan de las decisiones importantes. Entonces, yo creo que es avanzar hacia espacios donde haya una real incidencia de los actores sociales. Y que no sea un buzón en el fondo de demandas y que nunca sean contestadas, como le ha pasado al Colegio Médico, donde han ido a plantear y han hecho esfuerzos importantes en llevar propuestas, en llevar preocupaciones, y estas en el fondo han sido recepcionadas, pero nunca han sido contestadas. Entonces, claro, es por eso que se requiere también un espacio, además de tener más actores incluidos, y yo creo que ahí es esencial tener incluidos a los actores de salud propiamente tal, es que este espacio tenga así especial incidencia concreta. Eso yo diría que es como respecto de como la gobernanza de la pandemia, algo esencial. Y yo creo que algo que es así muy, muy básico es que este caballero, el señor Mañalich, no siga, o sea, hoy día varios han salido a pedir su renuncia. Yo creo que ese es un elemento que es importante hoy día. Yo creo que no da la confianza.
este caballero en conducir este proceso, y por lo tanto correspondería que también diera un paso al costado. Así es, parece que hoy día tenemos un gobierno, y yo el martes en el live instalé el concepto del hashtag no tenemos gobierno, porque siento que hoy día nuestro gobierno nadie está confiando en el gobierno, nadie le está creyendo al gobierno, y por un otro lado nos cambian las medidas de conteo, de información, las metodologías, los análisis de datos todos los días. Hay una crítica súper generalizada también a cómo ha sido súper poco claro cómo se entrega la información. ¿Qué pensáis en estos momentos de cómo se está enfrentando este tema de la metodología en términos de análisis de datos, y cómo la restricción también que tenemos a los datos? Hoy día tú, como académico, como experto en salud, ¿cómo ves todos estos vaivenes metodológicos que nos ponen también en ascuas a toda la sociedad? Sí, bueno, este es un tema que ha estado, yo diría, circulando durante todo este proceso. O sea, desde los primeros días uno ha visto cuestionamientos en términos de cómo se está reportando, qué cosas son las que se entregan y qué cosas no. Los primeros días, por ejemplo, en que llega el COVID-19, desaparece de la página del ministerio toda la información relativa a las camas. La sacaron de la página web del Departamento de Estadística, del DEIS, todo lo que tenía que ver con la infraestructura. No estaba disponible, por ejemplo. Entonces ese es un ejemplo de casos en los cuales hay un ocultamiento incluso de datos. Los reportes, el análisis, los primeros reportes que se dieron en los primeros días de esto, por ejemplo, tenían un nivel de desagregación que llegaba hasta el lugar de donde habían sido identificados estos casos. Entonces, hasta la primera quincena más o menos de marzo, se estaban dando con detalle hasta los casos que tenía la clínica no sé cuánto, el hospital acá, o sea, con un nivel de desagregación bastante importante. Se tenía claridad respecto de dónde venían o dónde habían contraído la persona el COVID. Si era porque se lo había contagiado como un caso secundario, o de otro caso, o no tenía o no se encontrado de dónde lo había contraído, etc. O sea, había un detalle acerca de la trazabilidad en el fondo del caso y de los casos que estaban ocurriendo ahí. Eso desapareció, por ejemplo, a mediados de abril. Ahí le perdimos el seguimiento al COVID en el sentido de identificar si es que tiene una trazabilidad o no el caso. En ese momento, ya más del 57, 58% de los casos, no creo hasta 60, no tenían no estaban vinculados a ningún otro, entonces no había trazabilidad. Y ahí se ocultó. Entonces, yo diría que en general, los datos y la calidad del dato que se entrega ha sido errático, y totalmente insuficiente. Entonces, tenemos problemas de opacidad que es muy, muy, muy importante. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, partiendo por el tema de los recuperados famosos. Esta fue una de las primeras polémicas que salen en torno al tema de los datos. Ahí, en un primer momento, todos nos empezamos a preguntar, chuta, de la nada sale la subsecretaria Daza diciendo: tenemos tantos recuperados. Bueno, está bien, pero no había una claridad de la definición de qué se entendía por recuperado. Y después se le pregunta y ella le sostiene que es una estimación. Ok, ya empezamos con los problemas. Y resulta que lo que estaban haciendo era, después de 14 días, descontar los casos nuevos y darlos por recuperados administrativamente. ¿Cuál ha sido el gold standard en otros lugares? Es que para ser declarado recuperado, primero no tiene que tener sintomatología, o sea, no tiene que estar ni en la UCI, ni, o sea,
Entonces, ese era un primer criterio. Lo otro es que tenga algún tipo de test de salida. Y se suele usar la PCR o dos PCR, dos negativos, para declararlo oficialmente como recuperado. Nosotros no teníamos ninguna de esas definiciones, solamente se daba, incluyendo incluso los fallecidos, se los daba por recuperados. Entonces, ahí hay un montón de memes y caricaturas en torno al tema. Pero efectivamente va ilustrando una senda de déficit metodológico, de ocultamiento de datos, que es importante. Entonces, tenemos ese nivel de problema respecto a las definiciones que se toman por parte del gobierno. Y el tema de los recuperados, lo que trataba de buscar instalar era la sensación de el retorno seguro, la nueva normalidad, diciendo que tenemos una cantidad impresionante de recuperados, estamos todos sanos ahora, pero estaba pensado en esa lógica. Y de hecho ahora ya no se está reportando más el tema de los recuperados. Se descontinuó de la estadística. Pero así como está eso, por ejemplo, hubo un momento donde se empezó a reportar por región los PCR. Entonces teníamos desagregado por lugar, por centro, si es privado, público, ISP, y ahora lo perdimos. Se dejó de reportar ese dato. Entonces ha habido un manejo respecto de ese tipo de información que ha sido muy, muy malo. Y últimamente agregamos ahora el tema de cómo se están contando los fallecidos, que también ha venido modificándose. Pero en el estricto rigor, aquí ha habido una falta de consistencia en la forma en la cual se está realizando la contabilidad de los casos. No se está incluyendo a todo, entonces los casos tienen que tener un PCR. En otros lugares no se está usando, por ejemplo, esa definición. Entonces ahí tienen una definición de caso que es más amplia, que incluye solo por ejemplo, la sintomatología sin necesidad de tener un test de entrada. Entonces, yo diría que aquí hemos tenido un camino errático y zigzagueante respecto a la información, y que es realmente escandaloso. Así es, parece que al final es la presión social y ciudadana la que ha hecho que se traten de encarrilar un poquito, porque hace un tiempo atrás, y lo conversamos varias veces nosotros dos también, la Alejandra Matus plantea y evidencia el tema de el número mayor de fallecidos que lo que se estaba informando. Y al final hoy día se agregan al conteo, pero tampoco se agregan tan claro. ¿Cómo va ese tema de los fallecidos? Porque ha sido súper complejo. Sí, bueno, el tema de los fallecidos es jodido, y hay varias discrepancias y en torno a este tema. Yo diría que una primera dimensión tiene que ver con la discusión acerca de lo que es la mortalidad incremental, que se llama, que tiene que ver con la cantidad, que es mirar las estadísticas de fallecimientos comparadas anualmente y ver si es que hay diferencias en el fondo en cada año. Entonces vemos el año 2019, tuvimos en este mes esta cantidad de muertes, y el 2020 vamos a tener esta. Entonces, y que pueden ser por COVID o no COVID también. O sea, lo primero que sale señalando la Alejandra Matus no tiene que ver con si es que son COVID o no, sino que el volumen de casos. Y ahí básicamente también eso es importante, porque hay muchas muertes que pueden no ser relacionadas, o sea, no puede ser producto del COVID, pero sí tener relación, o que pasaron por ejemplo, no sé, la persona tenía una situación aguda de enfermedad y está saturado el sistema y por lo tanto no accede a la cama y fallece. En estricto rigor fallece por una causa que no es COVID, pero sí está relacionado por COVID porque el sistema está saturado. Entonces, la idea de esta lógica como incremental es ver los efectos no solo específicos del virus y las muertes que genera el virus, sino que lo que ocurre globalmente. Entonces, esa es una aproximación que me parece que además va a haber que ir haciéndola para poder dimensionar totalmente lo que son los efectos del COVID-19, no solo relacionados con lo específico, sino que globalmente.
Eso es una matriz de problemas. La otra tiene que ver un poco con qué se considera como fallecimiento COVID o no. Entonces, claro. Aquí hay varias, en el fondo hoy día está cómo se usa esto, es de que es el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, es el que define a través del estudio del registro del médico donde pone la causa de fallecimiento, que determina si una causa corresponde o no a COVID-19. ¿Por qué? Para atribuirla específicamente. Porque evidentemente que también hay situaciones en las cuales yo puedo ir manejando en un auto, tengo COVID-19 y choco y muero, no morí por COVID-19. Pero puede salir, si tengo el PCR, voy a ser contabilizado como un fallecimiento COVID. Sin haber estado la causa directamente relacionada con el COVID, sino que tuve un accidente automovilístico. Entonces, es por ese tipo de elementos es que tiene que intervenir, en el fondo, tiene que haber un estudio párrafo cardiorrespiratorio, que todos fallecen de lo mismo. Todos dejan de respirar y se les para el corazón cuando fallecen. Entonces, claro. no corresponde poner... Entonces, el cómo está construido ese certificado es importante. Entonces, esa es una materia que es importante clarificar. O sea, que aquí hay varias como aristas en torno al tema. Y está también los casos, y esto es yo creo que donde más apunta el problema, de casos de fallecimiento donde es por causa del coronavirus, pero no hay una PCR. No se le hizo el test a la persona. Y ese caso no queda contabilizado y queda como oculto. Entonces, es en esas circunstancias donde tenemos un problema hoy día. Que hoy día se supone que la metodología que tiene la OMS plantea de que se tenga que tomar el certificado independiente de si hay una PCR tomada a ese fallecido. Entonces, se plantea que se tiene que agregar a la estadística todos aquellos casos que indiquen o que su fallecimiento haya sido producto, no sé, de una neumonía por COVID, qué sé yo, pero no está asociado a un PCR que se ha incluido dentro de las estadísticas. Lo que hizo el gobierno fue decir, vamos a hacer eso, y después dijo, no, mejor no, vamos a tomar la base de datos, vamos a hacer minería de los datos con la base del registro civil, y vamos a cruzarlo después con los PCR, y vamos a informar los que tienen PCR y que tienen en su certificado coronavirus, COVID, qué sé yo. Entonces, eso es un poco lo que van a hacer. Entonces, no se va a tomar, no se va a seguir la recomendación OMS, sino que el ministro dijo que nosotros, como tenemos el mejor sistema de testeo casi del mundo, no, es absurdo, es mucho mejor lo que hacemos nosotros en Chile que lo que propone la OMS, entonces vamos a seguir este otro criterio. Hoy día salió una nota también de la ex encargada del Departamento de Estadística del Ministerio, diciendo que era totalmente absurdo lo que estaba señalando el ministro Cube, que es el que está a cargo de esto, y además de que en ciencias no tienen la expertise técnica para encontrar todos los significados que se usan para el tema del COVID, que pueden haber, los médicos pueden poner un montón de sinónimos de cosas y se pueden perder casos con este nuevo sistema. Entonces tenemos aquí un problema respecto de los fallecidos y que nuevamente estamos en un zigzagueo de la autoridad respecto a sus definiciones de cómo se va a hacer, y yo creo que este es un elemento en el cual hay que pedir y exigir un criterio que sea acorde y que efectivamente pueda incluir a todos aquellos casos que correspondan. Eso, claro. Básicamente. Entiendo. Al final parece que es un sistema que está haciendo agua por todos lados, y la intransigencia y el ego también está haciendo complicaciones mucho más allá, y el problema es que la
terminamos pagando la crisis los ciudadanos y las ciudadanas. Vamos a hacer un break un poquito, Mati, para que tomes un poquito de agua. Vamos a saludar a todas las vecinas y los vecinos que nos están viendo, escuchando. Por aquí tengo a Rodrigo Roa, dice saludos, un gran abrazo a Matías, activo crítico de la gestión de la crisis sanitaria. Saludos, Rodrigo. Tenemos una pregunta también que te la voy a hacer después. Aquí tengo a Erioka Curvis, dice, también tenemos una pregunta que también te la voy a dejar ahí para que la respondamos después si es que podemos, porque no sé, después de que te contagias con COVID-19, ¿cómo te cuidas para no poder no repetirlo? Ahí queda la incertidumbre también si es que te puede dar de nuevo, que tampoco lo hemos respondido ni se ha sido muy respuesto. Mira, aquí Ana Rosa Fonseca, la Rosita, muchos saludos. Dice, al comienzo el gobierno fue un lenguaje muy triunfalista fue un lenguaje muy triunfalista de este gobierno y un muy mal manejo, gobierno nefasto. Ahí tenemos algunas opiniones también de vecinos y vecinas, aquí tenemos otra, tenemos a la Ceci, dice, entonces habría que revisar para atrás cuál es el número real de fallecidos, porque claramente cualquier neumonía que iría en la comunidad puede haber tenido relación por COVID y es muy fácil falsear el motivo de la muerte. Saludos y felicitaciones. Y creo que me queda un saludo. Ah, no, ahí lo tengo, ya. Y la otra pregunta, al tiro la pregunta para el Matías dice, Mañalich dijo, hay un sector de Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud. Según lo que se vio en la mesa COVID y lo que tenía información, ¿qué fue lo que no vio? Según lo que conoces, porque al final es tratar de mentirle a la ciudadanía, tratando de maquillar que él no tenía conocimiento de un hacinamiento, cuando tenemos medidas sanitarias, tenemos estadísticas de un sistema público de salud que colapsa todos los años por una influenza. Claro. Sí, a ver, muy brevemente, yo creo que efectivamente ahí el ministro tiene sus salidas comunicacionales y a veces una incontinencia verbal. Entonces hay que escucharlo también con esa precaución. Yo creo que además estas autoridades y este gobierno probablemente no conoce la realidad, no tiene como conciencia, no elabora política pública conociendo la realidad de los ciudadanos que no están viviendo en Vitacura o en La Barnechea. Entonces aquí también efectivamente se traspasa como esta falta de empatía, por un lado, una falta también de conocimiento, y donde efectivamente tenemos hoy día actores que están haciendo política desde sus castillos de marfil sin tener como claridad de lo que... La vivienda, pero nunca ha estado en la calle viendo realmente cómo el sistema chileno de salud y cómo la ciudadanía vive realmente, porque los niveles de hacinamiento y los niveles de pobreza también y la necesidad de salir a trabajar diariamente para poder comer en Chile es real. Entonces, cuando hablamos de que la gente tiene... Sí, bueno, efectivamente ellos como probablemente no querían desarrollar medidas de protección social, es que tampoco avanzaron tomaron medidas cuando correspondía de cuarentena y trataron de evitarlo. Y solo mantenían estas ideas de cuarentenas dinámicas o estratégicas para evitar, en el fondo, generar algo más, que generara un costo al Estado. Pero efectivamente, cuando se tienen que tomar estas medidas, hay que tomarlas porque son las más eficientes en términos de disminuir la cantidad de contagios, pero no se pueden tomar sin atender la realidad desigual de un país como Chile. Y en ese sentido, se requiere tener políticas de apoyo, de políticas públicas que actúen sobre lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. O sea, si en las comunidades no hay problemas con el trabajo, y el trabajo o más estables. Entonces, aquí hay también una lógica también relacionada con aquello.
Lo mismo con lo que tiene que ver con la vivienda. O sea, en la medida que uno podía haber tenido una política de residencia sanitaria más activa, efectivamente uno evitaba de que aquellos casos donde las viviendas no tienen condiciones de aislamiento, no se contagie todo el grupo familiar. Entonces ahí también faltó política pública que actúe sobre estos tipos de problemas, sobre la desigualdad social para evitar que la desigualdad, que las políticas neoliberales en el fondo expandan más los efectos del virus en la población. Al final, y para ir cerrando ya, Mati, porque ya nos pasamos en 7 minutos de los 30 minutos, pero ha estado muy entretenido, muy clarificador, así que yo quiero en primer lugar agradecerte la claridad también con la que nos cuentas esto, la capacidad también de poder transformar algo tan técnico en algo que podamos entender todas y todos, pero al final, un poco para ir redondeando, yo siento que aquí no solo queda en evidencia el mal manejo del gobierno en términos de las políticas públicas que tuvieron que implementar para poder contener la pandemia en un principio, sino que también un sistema de salud súper segregado, súper complejo, que hoy día evidencia su colapso, pero que no solo de hoy día, sino que venimos hace mucho tiempo diciendo y manifestando la necesidad real de poder fortalecer la red de salud pública por sobre la red de salud privada, porque tenemos claridad que la mayoría de los recursos en salud al final se van a la salud privada, a los privados, y no quedan en la red pública, y la necesidad de reforzar hoy día siento que se hace como mucho más necesario y va a quedar mucho más en evidencia después de esta crisis sanitaria, creo yo. Así que un poco de verdad, así que para terminar un poco de tus palabras sobre esto, sobre cómo seguimos y cómo necesitamos reforzar la salud pública y las políticas públicas reales para la ciudadanía y no para los empresarios. Sí, yo creo que, bueno, lo primero es que yo creo que no hay que... va a haber, y probablemente lo vamos a escuchar, van a haber voces del gobierno, de los empresarios que dicen, oh, qué malo el virus que causó todo este tipo de problemas. O Dios, no sé, la divina providencia, etcétera. Pero en realidad los problemas que ha tenido o que tenemos como país se deben a que nosotros hemos tenido 40 años de políticas que han jibarizado en nuestra red pública. Si no tenemos hoy día la región metropolitana al borde del colapso, ya colapsada prácticamente en su red asistencial, tiene que ver con que estuvimos desmantelando la capacidad pública para darle espacio al mercado. Entonces, no tiene que ver con el virus propiamente tal, sino que tiene que ver con aquellas políticas que se estuvieron impulsando desde hace 40 años y sus impulsores. Y no buscarle en causas externas el problema, sino que en esto. En ese sentido, yo creo que ahí efectivamente la desigualdad, el problema de la red pública tiene nombre y apellido, que es neoliberalismo, es una lógica de un Estado subsidiario que busca acrecentar el mercado y generó a través de la Constitución un sector privado que tuvo capturado recursos que son públicos, que tienen que ver con las condiciones de los trabajadores, que se fueron o que fueron usadas o apropiadas por parte de holdings de salud para generar mercado. El tener 40 años de tener ese subsidio genera efectivamente la condición de posibilidad para que exista un mercado privado. Entonces yo creo que en este sentido la reflexión tiene que estar puesta en que nosotros necesitamos una salud y esa salud futura tiene que ser pública. Implica, yo diría, ahora en el proceso constituyente, por ejemplo, romper ese blindaje que tiene el sector privado y ese usufructo que hace de las cotizaciones de la seguridad social. Implica avanzar en una salud que sea efectivamente un derecho y donde no esté garantizada la libertad de elección entre un sistema público-privado, que también termina siendo mentira porque depende de la capacidad de pago. Entonces ese es un elemento. Terminar con esta constitución de los años 80, tener una salud que garantice acceso, cobertura universal y que entienda la salud desde una perspectiva que supere lo curativo, sino que avancemos en una lógica integral de promoción y prevención en salud.
de cuestionar el lucro, que es ineficiente en términos sanitarios. La plata que se lleva el dueño de la ISAPRE no construye salud. Puede construir una mansión para el dueño, o comprar una limusina, qué sé yo, pero no mejora los resultados de salud. Entonces yo diría que ese es un primer paso. Lo segundo tiene que ver con eliminar a las ISAPRES de la Seguridad Social. Y es recuperar esa cantidad de recursos que hoy día son apropiados por estos señores para ponerlos a disposición de un sistema, de una red pública fortalecida, basada en atención primaria, donde tengamos ese énfasis puesto y no solo aquello que hoy día es el mundo hospitalario, sino que en una capacidad de tener sana la población y no estar preocupado de curar solamente. Yo diría que esos son como los grandes elementos que tenemos hoy día como desafíos en salud y que va a haber que enfrentar una vez que empecemos a salir ya de este proceso de la pandemia. Así es, voy a cerrar con dos frases de vecinas de la Rosita y de las dos Rositas, una que dice, como decía mi mamá, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y la otra Rosita plantea, la salud es un derecho y no un negocio. Así que para ir terminando, Mati, un abrazo enorme, gracias totales por haber estado un ratito en San Miguel, aunque sea virtualmente, y un llamado a todas las y los vecinos y las y los que nos estén escuchando. Se viene un plebiscito constitucional el 25 de octubre, tenemos que cambiar esta constitución, tenemos que hacer y lograr, como dice la Rosita, que la salud sea un derecho y que el tema sea garantizar salud y no hacer que la gente se enferme para que otros se llenen los bolsillos de plata. Así que ya saben, vamos investigando, seguimos informando, seguimos contándoles, porque el desafío para cambiar el sistema de seguridad social en este país es real y necesario, y esta crisis lo ha evidenciado. Así que vamos por esa nueva constitución, vamos por ese sistema de seguridad social real, y nos vemos en el próximo capítulo con un gran invitado. Un abrazo, Mati, y un abrazo a todas y a todos los que nos están viendo.